mañana seguimos en esta serie sobre la presencia de Dios y quisiera que me acompañaran en el primer libro del profeta Samuel, el primer libro del profeta Samuel, a la altura del capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 14. 3, 1 al 14, primer libro del profeta Samuel. Amén. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. En ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Ahí está. Palabra de Dios. Muy bien. Tremendo. Este texto es importantísimo. Déjenme explicar algo para que le podamos sacar todavía más provecho del que ya está explícitamente acá. Y es que en esta coyuntura de la vida espiritual de Israel, había una gran crisis, era un momento funesto en la historia espiritual de Israel, porque Elí, quien era el sumo sacerdote, había sido una persona laxa, relajada, había sido una persona que había perdido su diligencia con las cosas de Dios y había permitido, ¿verdad? Había permitido un montón de prácticas, de costumbres que eran completamente ajenos a lo que Dios quería y que por último reflejaban un desprecio por la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué pasó durante ese periodo? Es un periodo donde hay un atolladero espiritual para Israel. Un atolladero espiritual porque era una especie de hueco del cual no podían salir. Espiritualmente el pueblo estaba detenido por causa de aquel atolladero. Y el futuro de la vida espiritual de la nación no pintaba bien.
Y la razón que no pintaba bien es que los dos hijos de Elí, los que se supone que iban a quedar una vez que él muriera, estaban peores que él. Porque Elí sufría de este problema de la apatía espiritual, pero los hijos eran perversos. O sea, era todavía peor, era caer del sartén al fuego. No había futuro espiritual para Israel. Era una cosa calamitosa. Era una situación de verdad sin esperanza, porque en realidad era muy poco lo que se podía hacer. Acuérdense que en Israel había una sucesión sacerdotal. Ese orden no podía ser alterado, violentado. Pasaba de padres a hijos y los hijos eran peor que el padre. Así que imagínense lo aterrador, lo aterrorizante que era una situación donde espiritualmente la nación estaba condenada a permanecer en ese atolladero. Y en medio de esa situación, aparece un niño, digámoslo, providencial, porque este niño va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para cambiar el futuro, la morfología espiritual de aquella nación. Un niño, Dios tiene que valerse de un niño. Imagínense ustedes, Dios tiene que valerse de una criatura para poder crear las condiciones para que espiritualmente Israel volviera a su nivel deseado, ¿verdad? Elí es la antítesis de lo que Dios quiere, es decir, es lo inversamente contrario. Es todo lo que Dios rechaza. Elí se hacía de la vista gorda. Y Ofni y Finés, que eran sus hijos, eran tipos grotescos, que realmente estaban en el sacerdocio, pero lo utilizaban como una profesión y no como una vocación. Es decir, vivían de eso, pero realmente nunca entendieron espiritualmente que tenían que vigilar por sus vidas. Gente sin celo espiritual, gente que no se habían apartado, no se habían consagrado a las cosas de Dios, sino que simplemente el papá era el sumo sacerdote y ellos por consecuencia les venía el saco, les venía el título, les venía la responsabilidad de ser los sacerdotes y lo ejercían, pero de manera despreciativa, sin vigilar, sin tener la consagración de vida. Y por lo tanto Dios dice, y ustedes lo vieron allí, que lo que le imputa a Dios a Elí y a su familia es que él sabía que sus hijos blasfemaban, que sus hijos, una blasfemia es cuando uno pierde de vista el carácter sagrado de algo y comienza a darle un trato deshonroso. Eso es lo que significa eso. Es no tomarse en serio que estamos hablando y sirviendo a Dios. La blasfemia es algo que Dios obviamente no tolera, ¿verdad? En el Nuevo Testamento escuchamos de la blasfemia contra el Espíritu, del negar al Espíritu de Dios. Es terrible, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es el pecado que no se perdona, ¿verdad? Es algo horrendo a los ojos de Dios. Pero mi querido, aquí es donde quiero llegar. Mire, Dios tiene que valerse de un niño para poder cambiar la temperatura espiritual del pueblo de Israel. Una situación que había llegado a su nivel más bajo, a una degradación, a una decadencia espiritual terrible. Y Dios se vale de una criatura que su madre, Ana, quien era esposa del Caná, lo había consagrado, y después de destetarse el niño, es decir, todavía pequeño, lo trajo al templo para que fuese
¿verdad?, consagrado al uso exclusivo de Dios. Y allí está la clave de todo esto. Allí está la clave de todo esto. Dios trabaja con aquellos que se le consagran. La consagración es uno de esos asuntos que ya casi no forman parte del léxico de la iglesia, porque no queremos hablar de eso. Nos resulta un poco antipático y nos parece que es algo extremista, incluso, ¿verdad?, algo del pasado, que ya en la posmodernidad esa palabra como que cayó en desuso, la consagración. Pero mi querido, escúcheme lo que le voy a decir. Consagrarse significa tomarnos en serio a Dios. Significa vivir en función de Él, en sumisión total al deseo de su corazón, en que ya nosotros no tenemos derechos sobre nuestro propio ser, sino que los reservamos esos derechos para el uso exclusivo de Dios. Él es el único que tiene derechos sobre nuestra vida. Entonces, cuando nosotros consagramos nuestra vida, Dios entiende en ese acto de consagración que nosotros nos estamos tomando en serio quién es Él. Y Dios solamente trabaja con esos. El problema de Elí y de sus hijos es que no se consagraron. Rechazaron consagrarse a Dios. Un hombre que tenía 98 años cuando murió Elí. Y transcurrió toda su vida y nunca entendió lo que implicaba consagrarse a Dios. Fue el sumo sacerdote, pero dejó caer la espiritualidad de Israel a lo más bajo, a lo más miserable. Mis queridos, miren, si nosotros no entendemos la dinámica de la consagración, hay un desprecio. Nosotros manifestamos, aunque no lo digamos con palabras, es decir, no tenemos que decirlos con palabras. Nuestros hechos, nuestros gestos, nuestras acciones hablan mucho más que nuestras palabras. ¿Quién no sabe eso? ¿Verdad? Usted puede decir cosas lindas por la boca, pero si sus gestos, sus acciones contradicen lo que usted está diciendo, obviamente sus acciones terminan por tener más peso que sus palabras. Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, estos muchachos, Elí, nunca dijo nada en contra de Dios, pero sus acciones eran actos de repudio a la presencia de Dios. Eran actos de repudio, imagínense. Cuando uno hace un acto de repudio, es que uno de alguna manera se desentiende o rechaza abiertamente algo, ¿no? Entonces, imagínense, Dios toma como un acto de repudio a su persona el que esta gente, sacerdotes de Dios, no se hayan consagrado debidamente. Y ese es el gran problema. Dios la había sentenciado a esta familia. Dios había sentenciado a esta familia. Y bueno, y el acto más impúdico de todos los actos es que sacan el arca del templo después de haber perdido una batalla y dicen, ¿qué les parece si ahora salimos con el arca? Porque con el arca sí vamos a ganar la guerra. Y entonces convirtieron la presencia de Dios en una pata de conejo, la convirtieron en un talismán, la convirtieron en un artefacto de suerte, ¿no? Es decir, como que si Dios trabaja con suerte, ¿no? Es decir, quisieron hacer un acto mágico, llevándose el arca de Dios a la guerra. Pretendieron con eso, ¿verdad?, que Dios de forma mágica iba a intervenir a favor de Israel. ¿Qué acto tan impúdico, qué forma tan relajada de tomarse la presencia de Dios? Y por supuesto, lo que pasó fue algo indeseable, porque no solamente perdieron la guerra, los aplastaron literalmente, los aplastaron, sino que además el arca de Dios cayó en manos de los filisteos, y ustedes saben el resto de la historia.
Mi querido, si nosotros no nos consagramos, no podemos ser albaceas de la presencia de Dios. Nosotros estamos llamados a ser albaceas de esa presencia. Todos los que fueron albaceas de la presencia de Dios y vigilaron celosamente ese rol, fueron bendecidos por la presencia de Dios. Abinadab, ¿se acuerdan? En aquella colina donde vivía, ahí fue el primer lugar donde residió el arca de Dios, fuera del templo del tabernáculo de Moisés. ¿Y qué pasó con la vida de Abinadab? Maravillosamente bien. ¿Qué pasó con Obed-Edom cuando el arca terminó en su casa? Y él y su familia vigilaron celosamente por darle la reverencia debida a la presencia de Dios. Fueron de nuevo bendecidos por Dios. Ahora, ¿qué pasó con aquellos que despreciativamente, que de manera deshonrosa comenzaron a tratarle el arca de Dios, la presencia, el lugar donde residía la presencia? ¿Qué pasó? Bueno, ya vemos lo que pasó en la vida de estos dos muchachos. Se llevaron el arca a la guerra, aplastaron a Israel, ellos dos murieron, los dos hijos, los dos sacerdotes, hijos de Elí, y bueno, las consecuencias terribles. Pero ¿qué pasa cuando esa arca cae en manos de los filisteos? Y los filisteos obviamente, ¿verdad?, no le dieron el trato, no entendieron lo sagrado que representaba ese artefacto, lo que simbólicamente estaba en eso, y la presencia real de Dios que estaba de alguna manera manifiesta en ese artefacto. ¿Qué pasó? Dice la Escritura, más adelante, si ustedes lo quieren leer, capítulo 5, comenzaron a experimentar tumores, le comenzaron a salir tumores en el cuerpo. La estatua de Dagón se les vino abajo y amaneció postrada delante del arca. Esta gente dijo, no, esto tenemos que deshacernos de esto es problema para nosotros. Claro, si tú no le das la reverencia a la presencia de Dios, si tú no reorganizas tu vida delante de la presencia de Dios, si no le das la importancia a la presencia de Dios, obviamente esa presencia no te va a hacer bien, te va a hacer daño, te va a perjudicar porque esa presencia es delicada, es sagrada, requiere que nosotros vigilemos a la presencia de Dios de una forma especial. Y sabe que este muchacho Samuel aprendió eso, aprendió el arte de tratar dócilmente la presencia de Dios, de hacerse sensible a la presencia de Dios, de vivir inclinado, de vivir sujeto, de obedecer la presencia de Dios. Samuel aprendió el arte de tratar a Dios, de reverenciar a Dios, de vivir según las expectativas divinas. ¿Por qué Samuel aprendió eso? Porque miren, si ustedes se dan cuenta allí, capítulo 3, al comienzo, dice que lo habían puesto a dormir nada más y nada menos que dentro del santuario. Es decir, Samuel, su habitación la compartía con Yahvé, la compartía con el Dios de los hebreos, la compartía con el que hizo los cielos y la tierra. Él estaba durmiendo en el mismo sitio donde estaba el arca de Dios. Desde muy pequeño se comenzó a familiarizar con Dios, con lo que representaba su presencia, con sus artefactos sagrados. Comenzó a desarrollar un respeto por esas cosas. Tremendo, tremendo. Pero miren, la consecuencia de no respetar eso es que Dios deja de hablar
Y mire lo que dice el texto. En aquellos días no era común que Dios hablase ni que se manifestara en visiones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú no le das el lugar de importancia a Dios en tu vida, Dios te apaga los servicios, te corta los servicios, te corta la luz, te corta el agua, te corta el teléfono, te lo corta todo. Te quedaste sin nada, porque Dios deja de hablar, Dios deja de hacerse presente, Dios deja de intervenir en tu vida como tú quieres, Dios se desentiende. Tú te desentendiste de Él, Dios dice, ¿sabes qué? Dios quiere que nosotros le demos el lugar que Él se merece en nuestra vida. Mire, yo he descubierto algo en mi experiencia de fe. Y es que si nosotros lo mejor que podemos hacer con Dios es darle el segundo lugar, Dios ni siquiera en el segundo lugar trabaja. Ni siquiera en el segundo lugar trabaja. El único lugar donde Dios opera, se hace cargo de las cosas nuestras, se manifiesta, interviene, se responsabiliza de nosotros, es si lo ponemos en el primer lugar. En el segundo he aprendido en mi vida de fe que en el segundo lugar no hace nada. Dios no se conforma con la medalla de plata, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos primero es oro, plata y bronce. Pues he descubierto que Dios no se conforma con la medalla de plata. Si lo que nosotros tenemos para Dios es el segundo lugar, Dios dice, no te preocupes, quédate con ese. Y Dios se hace a un lado para dejarnos vivir a nuestro antojo, para dejarnos vivir según nuestra conveniencia. Es decir, Dios no nos mortifica, no, se hace a un lado porque Él no puede manifestarse como Él quiere manifestarse en nuestra vida si nosotros no reservamos para Él lo mejor, el primer lugar. Lo que tú tengas en el primer lugar es el Dios de tu vida. Lo que tú tengas en el primer lugar es Dios para ti. Y por eso Él no se conforma con ser el segundo. Dios no quiere ser el copiloto en tu vida. Dios quiere ser el piloto de tu vida. Dios quiere estar en control. Él es el Señor de la historia. Él ni siquiera tendría que pedirnos permiso. Pero como Dios nos creó en libertad, Él espera que en ejercicio de nuestra voluntad nosotros le cedamos a Él el trono de nuestra vida. Tu vida y mi vida tiene un trono. Ese trono es lo que ponemos allí es a esa persona que es dueño de nuestra voluntad, a la que estamos dispuestas a cederle nuestros derechos, a la que estamos dispuestas a obedecerla incondicionalmente. La pregunta es, ¿quién está en el trono de nuestra vida? La vida de Elí, la vida de Ofni, la vida de Finés reflejaba que no era Dios el que estaba en el trono de sus vidas. No era Dios el que estaba en primer lugar. Y por eso Dios dice, ¿sabe qué? Esta gente ya me tiene harto. Y le revela a este muchacho joven, le revela sus planes para con Elí. Y le dice, ¿sabe qué? Hijo, tienes que aprender una lección. Y eso fue lo que Samuel hizo. Samuel aprendió una lección. Samuel aprendió que si él no se tomaba en serio la presencia de Dios, iba a terminar como Elí. Eso fue lo que este muchacho aprendió muy temprano. Además de estar en el santuario y vivir vigilante de los artefactos de Dios, de lo que resemblaba la presencia de Dios, y aprendió a vivir. Samuel aprendió que si no vivía rectamente delante de los ojos de Dios, iba a terminar como Elí. Iba a terminar como Ofni, iba a terminar como Finés, iba a terminar en desastre total, en calamidad total. Mire, nosotros muchas veces tenemos la audacia de quejarnos que nos van las cosas mal, de
de que las cosas no proceden, de que estoy trabado, de que estoy espiritualmente en un estado de miseria, de que las cosas no están saliendo bien con la familia, de que todo se me está virando. ¿Qué pasa, pastor? Mucha gente cree que están salados, ¿no? Estoy salado, pastor, porque mire, no me sale nada bien. ¿Cuál es el lugar que tiene Dios en tu vida? ¿Cuál es el lugar que tiene Dios en tu vida? Dios no nos va a prometer que todo nos va a salir bien. No. Dios no está diciendo que todo va a salir bien, que todo me va a salir perfectamente. No, de ninguna manera. Pero mire, mi querido, cuando usted sabe que está viviendo en el centro de la voluntad de Dios, que usted está viviendo como a Dios le agrada, usted en medio de esas situaciones adversas, usted sabe que Dios no le está pasando la factura. Usted sabe que el favor de Dios no te ha abandonado. Tiene la certeza total de que esto no se trata de que el favor de Dios me abandonó, de que Dios me ha retirado su bendición, su cuidado, su protección. No. Dios está conmigo y tengo la certeza total de que en medio de esta situación difícil Él me está acompañando. Eso es así. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida? ¿Qué pasa si nosotros no nos consagramos? Entonces la palabra enseña que pasan tres cosas suceden en la vida de un cristiano. La primera es que el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu de Dios se entristece en nuestro interior. ¿Por qué? Porque nosotros somos el lugar, nosotros somos albaceas del Espíritu Santo. Es decir, nosotros somos la custodia, nosotros somos los que tenemos que vigilar por esa presencia en nosotros. Vigilar que el fuego en el altar se mantenga constante. Ese era el oficio del sacerdote, estar pendiente de que eso no falte. Y si nosotros no le damos esa atención al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se entristece en nuestra vida. No se va, ojo, no estoy enseñando que el Espíritu Santo se va, pero se entristece, se contrista. El Espíritu Santo es una persona, por último, y el Espíritu Santo como persona comienza a sentirse ofendido y comienza a sentirse, ¿verdad?, despreciado. Y por supuesto, su actividad y su manifestación mengua considerablemente. Lo segundo que la Escritura enseña es que el Espíritu Santo se apaga. El Espíritu de Dios se apaga. Y el Espíritu de Dios se apaga, ¿verdad?, como cuando uno pasa una llave y la corriente deja de circular. El Espíritu de Dios se apaga precisamente cuando nosotros decidimos vivir como nos da la gana, como nos parece mejor, y dejamos a un lado el designio, el deseo de Dios revelado por Él, la palabra. Cuando yo decido vivir según mis propias normas, y yo establezco mis propias categorías, y yo establezco mis propias prerrogativas, y yo establezco mis propias metas, y le doy a la vida como a mí me parece, y dejo de lado la palabra de Dios, y dejo de sujetarme a la voz y al designio de Dios, entonces el Espíritu Santo se apaga. Dice, bueno, el Espíritu Santo nos devuelve el volante, el timón de nuestra vida, y dice, bueno, síguele tú. Si es lo que tú quieres, síguele tú. El Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se apaga, y la Escritura dice que podemos resistir al Espíritu. Cuando una persona insiste en ser contumaz, en ser rebelde en contra de Dios, en contra de la palabra, esa persona resiste al Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es hacerle oposición al Espíritu de Dios? Dice, pero pastor, aquí ninguno está en eso, porque aquí todos somos, mire, mi querido, escuche lo que le voy a decir. Uno puede resistir frontalmente algo, o uno puede resistir pasivamente algo.
Es increíble. Los indios americanos, cuando Hernán Cortés llegó a Tecnotitlán, la antigua Ciudad de México, y sometió a esos indios en el lugar donde estaba el templo de ellos, lo allanó, y ahí fundó una gran catedral. Y los indios, que estaban forzados, obligados a adorar al Dios de los cristianos, entraban en la catedral y sabían que debajo estaban los cimientos del templo de ellos. Y cuando ellos llegaban al altar mayor, en vez de adorar al Dios cristiano, miraban para el piso. Nunca se sometieron, nunca se sujetaron a la imposición de los españoles. Ellos siguieron adorando al Dios de ellos. Nunca parecía que eran sumisos, no, pero hay gente que parece que son sumisos, pero están adorando a otro Dios. Están viviendo sus vidas contrarias y pareciera que sí, porque vienen a la iglesia y porque diezman, pero cuando tú comienzas a ver cómo toman sus decisiones, todas sus decisiones las toman según sus propios criterios. No buscan el consenso de la palabra, no escuchan la voz del Espíritu, resisten al Espíritu Santo, persisten en vivir la vida como a mí me parece, según mis propias normas, según mis propias órdenes. Yo me convierto en el arquitecto de mi propia vida si decido vivir como me parece. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se apaga, el Espíritu Santo es resistido en nuestra vida. Ahora, eso era exactamente lo que estaba pasando con esta familia. Ellos habían saboteado la actividad de Dios en Israel. Habían hecho actos impúdicos, salvajes, tenían relaciones sexuales con mujeres ahí delante en el templo, administraban las cosas de Dios con desdén, con una conducta completamente, ¿verdad? Eran gente despreciables a los ojos de Dios, porque no le daban el valor, no le daban la importancia a las cosas de Dios. Querido, ¿qué trato le estamos dando a la presencia de Dios? La pregunta, para ser más concreto todavía, es: ¿cuál es el trato que tú le das al Espíritu Santo en tu vida? Porque el Espíritu Santo es la Shekinah de Dios, el Espíritu Santo es la presencia real de Dios, el Espíritu Santo es Dios habitando en nuestro interior. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo en tu vida? ¿Se siente en un palacete a sus anchas? ¿Es el que está en control de todo? ¿Es el que administra todo? ¿O el Espíritu de Dios se siente confinado a un efficiency, como decimos aquí, ¿verdad? Está encerrado en un cuartico en las condiciones más, ¿verdad?, despreciables. Escasamente lo consultamos para alguna cosa, o cuando tenemos una situación adversa, 911, y llamamos al 911, Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes que nuestra vida espiritual así no va a florecer nunca? Y lo que va a pasar es lo contrario. Lo que pasó en Israel, se fue apagando todo se dejó de llevar conforme al deseo de Dios. Una situación, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? Eso se contagia. Eso se contagia. Cuando uno anda con gente que está desanimado, que está alicaído, que tiene un pesadumbrado todo el tiempo y que su vida espiritual está en mínimo, en el punto más bajo, ¿verdad? Eso por último se te pega. Porque la gente termina creyendo que eso es normal, que eso es lo normal. Y sabe que Israel, toda la nación, se contagió de lo que estaba pasando en ese tabernáculo, de lo que estaba pasando con esa familia, porque ellos eran los que tenían que poner el termómetro en Israel. Ellos tenían que llevar la temperatura al lugar deseado y no lo hicieron. Y entonces, ¿qué pasó? Enseñaron al resto del pueblo a vivir en un nivel terrible.
¿Y qué pasó? Dios tuvo que levantar a un niño. Mi querido, muchas veces Dios tiene que hacer cosas insólitas porque no consigue la persona. No consigue la persona. Y tiene que valerse de cosas tan extrañas como una burra, como un niño, cosas que son, ¿verdad? Un anciano que ya está por morirse. Dios usa a la gente menos, ¿verdad? Calificada, o la persona que rompe con todos los... Esa es la persona que Dios termina por usarla. En este caso Dios tiene que usar un niño, un muchacho, para traer de nuevo su palabra a Israel, para comenzar a hablarle de nuevo a Israel. Mire, el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia. Esto no lo inspiró un ser humano, esto lo inspiró el Espíritu Santo. Cuando usted rechaza vivir según esto, usted no está rechazando la iglesia evangélica, usted no está rechazando a la sociedad bíblica que imprimió esto, usted no está rechazando al círculo de pastores, usted está rechazando al Espíritu Santo. En el momento que usted decide vivir según su voluntad y dejar a un lado la voluntad de Dios, usted rechazó al Espíritu Santo. Usted hizo un acto de independencia con relación al Espíritu. Y por supuesto que nuestra vida espiritual se va a resentir, porque Dios no obliga a nadie. Dios puede hacerlo, si Él quiere lo puede hacer, pero Dios no nos obliga. Dios quiere que nosotros, en un acto consciente de nuestra voluntad, nosotros le permitamos a Él el control. Nosotros cedamos nuestros derechos, nosotros nos sujetemos a su deseo y voluntad. Es como trabaja Dios. Mire, yo siempre digo esto: el único que te quiere poseer es el demonio. El Espíritu Santo no posee. Porque poseer es emplazar la voluntad, emplazar la personalidad de alguien. El Espíritu Santo no trabaja de esa manera. El Espíritu Santo quiere que tú le cedas a Él tus derechos, le entregues la llave del carro, te quites, te muevas del asiento del conductor y le digas: Espíritu Santo, gobierna mi vida, maneja mi vida. Dios levanta un profeta. Samuel es el gran profeta que viene a restaurar la vida espiritual de Israel. Y yo quiero decirte algo esta mañana, mi querido. El Señor quiere restaurar nuestra vida espiritual. El Señor quiere que nosotros volvamos a esa intensidad de vida con Él. El Señor quiere que nosotros regresemos a la obediencia, a la vida profunda, a la sumisión al Espíritu, que nos hagamos de nuevo sensibles a la voz de Dios. ¿Ustedes creen que en ese periodo Dios no hablaba porque se quedó mudo, se le fue la voz, quedó afónico? Dios no hablaba porque no había quien pusiera cuidado, no había quien estuviera interesado en escucharlo. Y muchas veces Dios tiene que hacer silencio, no porque Él quiere estar silente, es simple y llanamente porque nosotros no nos inclinamos, no tenemos el deseo, no nos hemos consagrado. Así que tenemos que vigilar la presencia de Dios, porque nosotros, nuestra forma de organizar nuestra vida puede apagar, puede entristecer o puede resistir la presencia del Espíritu Santo. Y yo, mi querido, yo conozco todas las tres cosas. Sí, pastor, sí, yo conozco todas las tres cosas. Le puedo decir que son verdad. Nosotros tenemos que regresar a ser restaurados como iglesia. Tenemos que regresar a la vida íntima con Dios. Tenemos que aprender a reverenciar su presencia. Nos hemos tomado deportivamente la presencia de Dios. Nos hemos tomado deportivamente las cosas de Dios. Hemos convertido a la fe cristiana en una religión. Es lo peor que hemos hecho. La fe cristiana no es una religión, es un gobierno.
Dios quiere gobernar a su iglesia. Dios quiere gobernar sobre su iglesia. Nosotros somos su pueblo. Somos el pueblo santo de Dios. Sí, somos un pueblo hecho de hijos, pero eso no nos da derecho a nosotros violentar, pasar por encima del Padre. El Padre siempre va a ser la autoridad, no importa qué edad tengamos nosotros, porque el Hijo siempre está sujeto al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Mi querido, a no ser que nosotros determinemos vivir consagrados. Samuel supo, desde que tuvo uso de razón, que su mamá lo había consagrado al templo. Y cuando usted comienza con esa premisa, que usted es una persona consagrada, un hombre o una mujer consagrada a Dios, y esa es la premisa fundante de tu vida, espérate, la cosa va a ser diferente. Y ¿sabe qué, mi querido? Yo quiero decirle algo hoy. El Señor, así como le comenzó a hablar a Samuel, en el momento que tú te consagres, va a comenzar a hablar a tu vida. Ya la luz, el agua, el teléfono, los servicios que te había cortado, te los vuelve a restablecer. En el momento que tú dices, yo quiero tomarme las cosas de Dios en serio, yo quiero dedicarme a Él, yo quiero que Dios gobierne sobre mi vida. Eso es lo que es consagrarnos. Cuando tú le dices eso a Dios, no te sorprendas. Dios comienza a hablarle a tu vida. Dios comienza a llamarte. Dios comienza a compartir su deseo, el deseo de su corazón. Comienza ahora a compartirlo contigo. El Señor comienza a envolverte en sus planes, en sus sueños, en sus proyectos. Comienza a embarazarte de sus cosas. Qué lindo cuando el Espíritu Santo se siente a sus anchas en nuestra vida, cuando sabe que nuestra vida es un verdadero santuario reservado, exclusivo para Él. Eso es lo que Dios quiere, mi querido. Dios quiere llevarnos a ese punto. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer eso? La canción que cantábamos hace un rato decía, quiero construir una habitación que sea un lugar donde puedas descansar. Quiero construir una habitación que sea un santuario para ti. Tremendo. ¿Tú estás dispuesto a hacer ese espacio, el espacio que es tu vida, a acondicionarlo para que sea el lugar donde el Espíritu Santo va a habitar? Que esté a las anchas, que esté a gusto, que se sienta bienvenido, que se sienta invitado, que se sienta con la libertad de gobernar sobre ti, de poner en orden el caos que es tu vida. ¿Estás tú dispuesto a decirle, Espíritu Santo, mi casa es un santuario, mi vida es un santuario, yo quiero consagrarme a ti? Mientras nosotros no estemos consagrados, ese santuario no está consagrado. Porque es que ese santuario es nuestra vida. Y un edificio no es. Es decir, una casa no es un hogar. Usted puede tener la casa muy linda, muy bonita, y la puede tener pagada incluso, pero una casa no es un hogar. Lo que hace a una casa, la convierte en un hogar, es que ahí hay una familia que se entiende, que se quiere, que se ama. Eso es lo que le hace, pasa de ser una casa y se convierte en un hogar. Bueno, en nuestra vida tiene que pasar de ser un edificio a convertirse en un santuario. Pero eso solamente va a suceder cuando yo me consagro. Cuando yo le digo, ¿sabes qué? Mi vida es tuya, es exclusiva. Solamente a ti te voy a adorar, a ti te voy a atender, voy a atenderte en todos voy a asegurarme que tú estés agradado de estar aquí en mí. Por eso la canción dice, construir un lugar donde puedas descansar. Muchas veces nosotros hemos hecho un lugar donde atormentamos al Espíritu Santo. Lo atormentamos porque vivimos de tal manera, no lo consultamos, no le hablamos, no le podemos cuidar lo que Él dice, vivimos a nuestros criterios y entonces, no, lo que dije,
La audacia todavía de decir, no, me va mal. ¿Qué clase de audacia? O sea, todavía le reclamamos a Dios y nosotros hemos vivido como a nosotros se nos parece. Mi querido, ¿usted se va a consagrar o no? Dígamelo de una. ¿Usted se va a consagrar o no? Porque es que la vida de Dios no se puede vivir de otra forma. Es decir, no es opcional. Lo que le quiero decir, no es opcional. Usted tiene que consagrarse. Porque si no, el Espíritu Santo en tu vida va a estar apagado, entristecido y resistido. No lo concibo. No hay una cosa peor que eso. Vamos a hacer de nuestra vida el santuario de Dios, la habitación donde Dios reside. Vamos a tomarnos eso en serio. Vamos a reverenciar ese lugar. Vamos a darle el trato correcto a Dios. Vamos a vivir en conformidad con el designio de su corazón. Quiero invitar a los adoradores que pasen. Vamos a volver a cantar esta canción, pero vamos a hacer de esta canción una oración a Dios. Esta canción nos va a servir para que se convierta en una oración colectiva, es decir, una oración que vamos a cantar todos. Le vamos a decir esto a Dios. Y en ese proceso de abrir nuestro corazón a Dios, usted añádale en sus propias palabras su consagración a Él. Añádale en sus propias palabras eso adicional que usted le quiere decir a Él. Pero vamos a asegurarnos, mi querido, de que somos gente consagrada a Dios, somos consagrados al Espíritu Santo, nos tomamos en serio la presencia de Dios. Vamos a ponernos en eso. Les invito a que nos pongamos en pie y vamos a cantar de nuevo esta canción que aprendimos hoy, porque refleja muy bien lo que nos corresponde ahora hacer a nosotros. La pelota está del lado nuestro. A nosotros nos toca ahora accionar, nos toca tomar la acción. Vamos a consagrarnos, mi querido. Vamos a consagrarnos a Dios. Si quiere, cierre sus ojos, como a usted mejor le parezca. Pero háblele al Señor desde su corazón, de lo más profundo. Haga de esta canción una oración en la presencia de Él. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Adoramos y adoramos. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Y cómo construir una habitación. Tú lo mereces, Señor. Mejor lugar en donde puedas descansar.